Las imágenes de este vídeo son del Palacio de la Alfarería, donde tuve el gusto de ir en el mes de septiembre de 2024. Y acompaño estas imágenes al vídeo que hoy os tengo preparado. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a darle me gusta a los vídeos y suscribirse a este humilde canal, porque es la única manera que tengo de saber si os gustan los contenidos y también para seguir generándolos. Sin más preámbulos, comienzo. Hoy hablamos de Fernando el Católico, un monarca visionario, y hablaremos de su legado en la historia de España. Fernando II de Aragón, conocido en la historia como Fernando el Católico, fue una de las figuras más influyentes en la historia de la península ibérica. Su reinado, que se extendió desde 1479 hasta su muerte en 1516, marcó un antes y un después en la política de la península ibérica y en la estructura del poder europeo en el final de la Edad Media. En su periodo de gobierno transformó no solo el reino de Aragón, sino también el destino de toda la península, contribuyendo de manera decisiva a la construcción de lo que sería el Imperio Español, a la creación de un Estado moderno y al ascenso de la monarquía hispánica como una potencia mundial. El contexto histórico y la herencia del Reino de Aragón. Al asumir el trono en 1479, Fernando gobernaba el Reino de Aragón, que en ese momento se encontraba fragmentado por diversas tensiones internas y por las peculiaridades de su estructura feudal. La corona de Aragón no era una unidad política homogénea como pasaba en Castilla. Estaba compuesta por varios reinos y territorios autónomos, como por ejemplo el Reino de Aragón, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca, los dominios en el Mediterráneo como Sicilia, Cerdeña y el Reino de Nápoles, lo que es hoy Cataluña. Y esta diversidad administrativa, junto con los grandes poderes de la nobleza local, dificultaba una centralización del poder real. En términos políticos, el Reino de Aragón estaba muy influido por los fueros, que era una serie de derechos y privilegios que protegían a la nobleza, las ciudades y las instituciones eclesiásticas. Estos fueros limitaban la capacidad del monarca para imponer reformas centralizadoras y reformas fiscales que eran necesarias para fortalecer el poder de la corona. Además, Fernando heredó un reino de Aragón que vivía en medio de varios conflictos. La guerra civil aragonesa, que enfrentó a los partidarios de Juan II de Aragón y la nobleza, había dejado cicatrices profundas en la política y la estructura de poder. Aunque se logró estabilizar el reino tras la derrota de la nobleza, los problemas de la centralización seguían presentes y Fernando tendría que lidiar con las resistencias de la aristocracia en sus intentos de reforma. La unificación dinástica, el matrimonio con Isabel de Castilla. El matrimonio entre Fernando e Isabel en 1469 no solo fue un hecho crucial en su vida personal, sino que marcó un antes y un después en la historia de la península ibérica. Aunque no significó una unificación inmediata de los dos reinos, además Fernando e Isabel se casaron cuando todavía reinaba Enrique IV, sí
representó el principio de una estrecha colaboración que cambiaría el rumbo de la historia de España. Isabel era reina de Castilla desde 1474 y poseía un poder considerable en su reino, pero su unión con Fernando le otorgaba el respaldo político y militar del reino de Aragón. La relación entre Fernando e Isabel fue compleja y, aunque en muchos aspectos trabajaron como una pareja monárquica unida, las tensiones no fueron ajenas. Ambos monarcas mantenían, mejor dicho, diferentes enfoques políticos y de gobernanza, y a menudo se encontraron en desacuerdo en temas relacionados con la administración y las políticas exteriores. Sin embargo, su habilidad para compartir el poder y tomar decisiones de forma conjunta resultó ser un factor determinante para el éxito de su reinado. Los llamados Reyes Católicos, como se les conoce a menudo, crearon una alianza que transformó la política de la península, uniendo dos grandes reinos bajo una misma dinastía, aunque con sistemas legales, fiscales y administrativos distintos. La verdadera unificación de España bajo una sola corona no se concretó hasta que su nieto Carlos I heredó tanto el reino de Castilla como el de Aragón en el siglo XVI. Pero fue bajo el liderazgo de Fernando e Isabel cuando se sentaron las bases para la construcción de una monarquía unificada, como todo el mundo sabe. El matrimonio de los Reyes Católicos consolidó en lo esencial el dominio sobre toda la península ibérica, especialmente con la caída del Reino de Granada en 1492. La reconquista y la toma de Granada, un fin de siglo y el inicio de la Edad Moderna. La caída de Granada en 1492 marcó la culminación de la reconquista, un proceso histórico que había durado más de 8 siglos y que consolidó el dominio cristiano sobre la península ibérica. Fernando e Isabel lograron lo que otros monarcas no pudieron, tomando la última ciudad musulmana de Al-Ándalus tras una serie de intensas campañas militares. Este acontecimiento no solo fue un logro militar, sino también simbólico. Se completaba la unificación religiosa y territorial de España bajo el poder de los Reyes Católicos. La toma de Granada significó el cierre de un capítulo medieval en la historia de la península, pero también tuvo profundas implicaciones para el futuro. Tras la caída de la ciudad, los Reyes Católicos impusieron una serie de reformas religiosas, la más destacada de las cuales fue la instauración de la Inquisición en 1478, con el objetivo de asegurar la uniformidad religiosa en los dos reinos. La persecución de los judíos y musulmanes, que incluyó la obligación de conversión al cristianismo o la expulsión, se convirtió en una política central del reinado, aunque generó grandes tensiones sociales y culturales dentro de los dos reinos. Las reformas institucionales, el consolidamiento del poder real. Fernando fue un monarca pragmático, que extendió la necesidad de reformar las estructuras de su reinado para consolidar el poder de la corona y modernizar su administración. En un contexto feudal, y esto hay que entenderlo, las monarquías medievales eran limitadas en su capacidad de gobernar directamente. Y por ello Fernando tuvo que negociar, sí señoras y señores, el gran Fernando el Católico tuvo que negociar
con las diferentes facciones políticas, desde la nobleza local hasta las ciudades, para lograr la centralización del poder. Uno de los mayores logros de su reinado fue la creación de un sistema fiscal más efectivo y centralizado. La administración fiscal de Aragón, al igual que en Castilla, estaba en manos de la nobleza y las ciudades, lo que dificultaba la recaudación y la organización de un ejército permanente. Y es a través de esta reforma cuando Fernando centralizó las finanzas reales, permitiendo a la corona disponer de recursos directos y más fiables para enfrentar los retos tanto internos como externos. Además, Fernando implementó reformas judiciales que redujeron el poder de las instituciones tradicionales. El establecimiento de un sistema judicial centralizado y la creación de tribunales reales fortalecieron la autoridad de la monarquía frente a la nobleza, que tradicionalmente había tenido un gran control sobre el sistema judicial en sus dominios. A través de estos mecanismos, la corona se volvió más eficiente y pudo aplicar la ley de forma más uniforme en todo el reino. La política exterior y la expansión mediterránea, de Italia a las Américas. Fernando el Católico también jugó un papel crucial en la política internacional de su época, especialmente la disputa por la supremacía en Italia y el Mediterráneo. La Guerra de Nápoles, 1494-1504, en la que se enfrentó con Francia, fue un conflicto crucial que definió la presencia de Aragón en el sur de Italia. Aunque no siempre exitoso es en sus intervenciones, el control de los territorios italianos reforzó el poder de Aragón en el Mediterráneo y permitió a Fernando ejercer una influencia significativa en la política europea. Más allá de Europa, Fernando también fue clave en la expansión de la monarquía en otras regiones del mundo. En 1492, Cristóbal Colón, como todo el mundo sabe, bajo los auspicios de los Reyes Católicos, realizó su famoso viaje hacia el Nuevo Mundo. El descubrimiento de América no solo cambió la historia de la humanidad, sino que abrió nuevas rutas comerciales y expandió el alcance del poder español, dando lugar al establecimiento de un vasto imperio colonial en las Américas. El legado de Fernando el Católico, fundador de un imperio. Al final de su reinado, Fernando el Católico había cimentado las bases para lo que sería el imperio más grande de la historia. A pesar de las tensiones internas y los desafíos de gobernar un reino compuesto por territorios tan diversos. Su visión de un poder centralizado, la consolidación de las fronteras peninsulares y su participación en la política exterior aseguraron que la monarquía hispánica adquiriera un poder sin precedentes en Europa y el mundo. En resumen, Fernando el Católico fue mucho más que un consorte de Isabel de Castilla. Fue un monarca que, con astucia, paciencia y visión estratégica, forjó el camino hacia la unificación política de España y el ascenso de la monarquía española a la posición de gran potencia mundial. La influencia de su reinado se extendió más allá de los confines de la península ibérica, marcando el principio de una nueva era en la historia de Europa y el mundo. Y bueno, podemos hablar mucho más de este personaje.
y también más de Isabel la Católica, pero podríamos hacer un vídeo de 3 horas, prácticamente de 3 horas. Podría comentar muchas cosas, pero hoy no lo voy a hacer. Si queréis que os aclare cualquier cosa, podéis utilizar los comentarios habilitados abajo del vídeo. Un saludo y que os vaya todo muy bien.